unánimes leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, gloria a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí y le pidas al Espíritu Santo que Él te abra el entendimiento, que Él te dirija en esta hora para que tú puedas asimilar, para que tú puedas digerir la palabra de Dios de tal manera que pueda ser benéfica, que pueda ser un alimento nutritivo en tu alma, en tu espíritu, que pueda salir lleno de aquí, de la presencia de Dios, fortalecido. En medio de toda esta situación que se está viviendo, tú tienes tu confianza puesta en Dios. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén y amén. Aleluya. Toma tu lugar en esta hora. El salmista David, antes de llegar a ser el rey de Israel, él era el pastor de las ovejas en la casa de su padre Isaí, y toda su niñez y parte de su adolescencia él la vivió cuidando al rebaño. Por tanto, él sabía cuál era la función del pastor al cuidado de las ovejas. Y es por esta causa que en medio de situaciones difíciles y de circunstancias en las que él atravesó cuidando el rebaño de su padre, que él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo. Porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas veces te has visto en situaciones difíciles? ¿Cuántas veces has pasado por circunstancias en las que parece que no tienes esperanza? Pero David sabía perfectamente que así como él cuidaba el rebaño y tenía la responsabilidad de cuidar ese rebaño, así Dios, hermanos, nos tiene bajo su cobijo, bajo su protección, y estamos en él más que seguros. Él es nuestro pastor. Nada te hará falta. No hay nada que él no sepa de ti. Él tiene cuidado de tu vida. Él te ha de llevar a pastos delicados donde podrás reposar, donde podrás descansar. Este es un lugar en el que tú vienes a reposar en la palabra. Tú sabes que el pastor, por medio del Espíritu Santo, te trae a este lugar para que tú te alimentes de esos pastos verdes y te sientas tranquilo, te sientas seguro. Amén. No significa que sea el único lugar en donde tú puedes venir y puedas recibir la palabra. En momentos y en situaciones difíciles, sabes que ese pastor te lleva a un lugar, incluso en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que tú te encuentres, para que allí tú
te alimentes de su palabra. Aleluya. Amén. En cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, Él siempre te llevará a decirte, a ver, hijo mío, porque muchas veces hasta el pastor agarra el manojo de pasto y se los da en la boca a las ovejas para que coman de su mano. Amén. 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 Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando yo vivía fuera de la voluntad de Dios, yo me sentía insatisfecho, me sentía inseguro, me sentía perdido, sin esperanza, con miedos y temores. Sentía una enorme necesidad que no podía ser satisfecha con nada. Pero cuando Él me trajo a sus plantas, cuando Él me dio del agua viva que Él le ofreció a la mujer samaritana, esa insatisfacción espiritual se fue para siempre. Y Él me dio de esa agua que constantemente, ¿verdad?, la estoy bebiendo, pero ya no me siento como me sentía antes. Ciertamente la palabra del Señor nos tiene que estar alimentando constantemente, y el hecho de que diga de que cuando Él te ofrece esa agua y te dice no volverás a sentir sed jamás, no te está diciendo que no te alimentes de la palabra constantemente. Es como cuando tú sientes sed y satisfaces esa sed, y después de un día arduo en el que has trabajado y sientes nuevamente la necesidad de volver a tomar agua, pero no es esa sed insatisfecha en la que buscas en lugares y no la encuentras. Ciertamente esta palabra te llena, te satisface, te nutre, amén, te alimenta, te sacia, amén, pero ya no sientes esa soledad que sentías antes de conocer a Cristo Jesús. A eso se está refiriendo la bendita palabra de Dios. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, me llena, me nutre, me satisface, me alimenta, me sacia mi sed espiritual, conforta mi alma. Tenemos un alma preciosa, un alma que está más que segura en Él. Me guiará por sendas de justicia, porque ama su nombre. No en el nombre de cualquier otra persona, sino dice por amor a su bendito nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Y cuántos caminamos en este mundo, hermanos, y atravesamos por ese valle de sombra? ¿Cuántos se han sentido con esa inquietud que se está viviendo en estos días desde que inició el 2020? Han sido tragedia tras tragedia. Comenzamos el año atravesando en un valle de sombra y de muerte, pero no temeré mal alguno. Aleluya. Gloria a Dios. Porque tú estarás conmigo. Amén. Gloria a ¿Cuántos se Dios. han sentido? ¿Cuántos sintieron esa necesidad de que íbamos caminando, pero no sentíamos esa confianza, esa protección, y tuvimos que acudir a Dios? Aleluya. Amén. Tuvimos que allegarnos a Él, porque dice el salmista, mas no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, ¿cuál era la función de la vara y del cayado? La vara era para arriar a las ovejitas, que si una se desvía, ¿verdad?, porque todas tienen que ir en el rebaño. Si el pastor ve que alguna se queda atrás, entonces la varita le pega por atrás, le dice, a ver, mijita, aquí no es, tienes que ir junto al rebaño. Y así nos lleva el Señor. Ahora, una cosa es la vara y otra cosa es el cayado. La vara es una vara recta o una vara medio torcida, pero que es la que sirve para que las ovejitas vayan todas en el mismo rebaño y todas en un mismo sentido.
cuando alguna se llegaba a descarriar y se iba a una especie como de barranco, el cayado era una vara con un gancho, ¿sí? Con un gancho. Y el pastor muchas veces no la podía alcanzar con sus manos y extendía la vara, la enganchaba por el cuello o por estas partes de acá y la jalaba y la rescataba del peligro de irse a lo más profundo. Por eso dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Gloria a Dios. Preparas mesa delante de mí en presencia de los que me angustian. Tú siempre tienes un alimento especial. Amén. Amén. Tú, Señor, tú tienes un alimento especial Amén, gloria a para Dios. cada uno de los que hemos creído en tu nombre. Amén, amén. En presencia de los que muchas veces te afligen. Nos platicaba nuestro hijo que en su trabajo hay una persona que le gusta andar ofendiendo a los demás, y siempre hay esa clase de personas en los trabajos. No importa en qué trabajo tú te encuentres, así te cambies de trabajo 1000 veces, siempre vas a encontrar a una persona o a varias personas que van a ser usadas por Satanás para estarte hostigando todo el tiempo. Y dice que siempre se dirige a los demás y los ofende, los humilla. Y en esa ocasión él estaba sentado en la mesa, en el comedor, y de repente se dirige a él y lo empezó a ofender, hasta le dijo que era un homosexual. Qué terrible, hermanos, que el diablo busca siempre la forma de, utilizando a otras personas, y ofender a las demás personas. Mi hijo simplemente abrió la boca y le empezó a decir, ¿verdad?, que él también tenía muchos defectos. Tan dura fue la palabra, sin groserías, sin insultos, simplemente le dijo la verdad, y este se quedó avergonzado, cayó la boca y se sentó y fue avergonzado allí. No se trata de que tú te levantes y te pongas al tú por tú con las personas, que trates de entrar a los golpes, sino simplemente palabras adecuadas, palabras que vayan directamente y que le callen la boca al diablo. Amén. Se quedó callado, no dijo absolutamente nada, agarró y se sentó y empezó a comer. Al otro día mi hijo va y lo saluda, y este avergonzado, aún recordando lo que había pasado el día anterior, lo saludó, pero de mala gana, pero jamás se volvió a meter con él. Bendito sea el Señor para siempre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de los que te angustian. Tú con tus propios ojos verás la recompensa de los que procuran el mal para tu vida. Hay algo muy importante que debe estar presente en la vida de la iglesia. En tiempos bíblicos, los pastores sabían que había muchos riesgos, porque muchas veces las ovejitas se lastimaban, o había una mosca mala, una mosca que siempre busca las fosas nasales de las ovejas y deposita allí la larva, y la oveja, el animalito, se enferma. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y siempre el rey David llevaba un cantarito con aceite de olivo y lo rociaba sobre la cabeza de las ovejitas, y se bañaban en aceite de olivo, porque en aquellos tiempos y hasta el día de hoy está demostrado, porque la Biblia
antes de que la ciencia lo descubriera, ya la Biblia lo decía, ¿verdad? Que el aceite de olivo actúa como un repelente medicinal para que las moscas agresivas, esas moscas malas que buscan las partes húmedas del ganado para depositar su larva y perjudicar el rebaño. Entonces David rociaba la cabecita de las ovejas y las moscas que querían depositar las larvas allí, no podían, porque actúa como un repelente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso el salmista David no escribió esto nada más así porque sí, porque la unción del Espíritu Santo, hermanos, es la que está ahora en este tiempo en cada uno de nosotros. Y esa unción del Espíritu es la que nos protege del mal que impera en este mundo. Bendito sea Dios. Unges mi cabeza con aceite, nuestra copa, hermanos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, está rebosante en la palabra de Dios. Y las ovejitas retozaban, brincaban de aquí para allá sin el peligro de que esas moscas agresivas pudieran depositar en ellos esas larvas que más adelante las podrían enfermar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice de vez en cuando, no dice cuando Dios se acuerda, no dice cuando te está yendo mal, ¿verdad? Sino dice ciertamente el bien. La palabra ciertamente nos está dando a entender que en todo tiempo, amén, el bien y la misericordia del Dios Todopoderoso te seguirán a ti todos los días de tu vida, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo creo que tú siempre esperas este día y lo esperas con ansia, porque sabes perfectamente que vienes a congregarte con el rebaño del Señor, porque somos el rebaño del Señor. Él es nuestro pastor. ¿Cuántos están de acuerdo que Él es nuestro pastor? Y Él nos guía por pastos delicados. Él sí ve que el rebaño se está encaminando a donde hay pastos, en donde hay hongos, donde venenosos, a donde hay hierbas malas que van a producir diarrea en la pancita de las ovejas. Él con la vara les dice por aquí no, y las golpea suavemente para que agarren el camino a donde Él las llevará a pastos verdes y delicados. Amén. Esta es la palabra del Señor que te está llevando por el camino a donde tú te puedas alimentar en pastos verdes y delicados, y estemos sanas, como ovejas nutridas, como ovejas bien alimentadas por la palabra de Dios, para que tú puedas decir que en la casa de Dios he de morar por largos días, para siempre, como quien dice. En este tiempo en el que a ustedes y a un servidor nos ha tocado contemplar todo lo que está pasando alrededor del mundo, no nos debe causar miedo. No debemos vivir en la zozobra. No debemos de estar angustiados por lo que está ocurriendo alrededor del mundo. ¿Por qué me puse los lentes? Porque ahora sí voy a estar enfocados en mirarles a ustedes de manera directa. Porque quiero ver a cada uno de ustedes hasta allá atrás.
Y que esta palabra, hermanos, sea de regocijo, sea de satisfacción en cada uno de nosotros, para que no te sientas afligido por las cosas que están pasando. Y no pienses que soy pesimista al decirte que las cosas no van a mejorar. Porque no es algo que yo esté inventando, sino que hemos venido predicando año con año, y que ya hicimos más de 10 años desde que comenzamos este ministerio, y que hablábamos de las cosas que vendrían en el futuro y que hoy las estamos viviendo en carne propia. Por eso este salmo, el Salmo 23, debe ser de ánimo, porque sabes que tu pastor es grande, Amén, gloria a Dios. es poderoso, Amén, aleluya. y que estará siempre al cuidado de tu vida y de la de toda tu familia, Amén, gloria a Dios. siempre y cuando, fíjense bien, que hay una determinante, que hay un condicionamiento, siempre y cuando vivamos dentro de los lineamientos y de los estatutos de Dios, leyendo su palabra y procurando estar, como dice el Señor Jesús, como dijo el Señor Jesús, en todo tiempo velando y orando. Amén, amén, gloria a Dios. No debemos estar perdiendo el tiempo en cosas vanas. Debes orar por la mañana, debes orar al mediodía, y debes orar por la noche antes de irte a acostar, aunque estés cansado, aunque sientas que el sueño ya no lo aguantas, pero debes doblar tus rodillas antes de haber leído una porción bíblica y que la palabra de Dios te esté sustentando. Amén, aleluya. Que el Espíritu Santo te esté cubriendo de tal manera que tú puedas dormir como un bebé. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo duermen los bebés? Se sueltan. Y su respiración no se ve aquí, sino se ve aquí. ¿Cuántos han visto un bebé dormido? Amén. Duermen plácidamente, no se preocupan absolutamente de nada. Y su pancita se llena, se contrae y se infla, se contrae y se infla, porque duerme sin ninguna clase de preocupación. Ese es el sueño que Dios le da a cada uno de los que son parte de su rebaño, de los que confían en Él. Tú escuchas, ¿verdad? Que muchas veces oyes aullar. Vamos a hacer una figura. El rebaño escucha al lobo en el campo, pero ellos balan. El borreguito bala, ¿sí? Y se escucha por allá. Y el borreguito, ¿verdad?, escucha el peligro y se junta con el rebaño. Pero el pastor está al pendiente. Y el pastor está vigilando constantemente y las está contando. Aquí está María, aquí está Pedrito, aquí está Erika, aquí está Luis, aquí está Marcos, aquí está Teo. Todos están, no me falta ninguna, todas están. Y escucha, y se escucha por allá en las montañas el lobo. Pero el pastor está al pendiente. Bendito sea Dios. Protegiendo Amén, amén, gloria a Dios. a su rebaño. Bendito sea el Señor. Así tú escuchas en el mundo guerras, rumores de guerras, muertes, pestes, desesperación, aflicción de la gente, pero tú sabes que estás resguardada, estás resguardado por el pastor Amén. todopoderoso. Gloria a Dios. Amén.
Él está a tu cuidado. Porque tú estás balando, tú estás orando. Amén, gloria a Tú Dios. cuando oras, el Señor escucha Amén. tu balar. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Dice la Escritura que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios aquí? ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? ¿Cuántos saben perfectamente que en Él nuestra vida está más que segura? Gloria a Dios. No temeré ningún mal, Amén. porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Estoy más que seguro en Él. No importa que la crisis económica esté al todo lo que da, que el peso mexicano se esté desplomando, que la bolsa de valores se esté cayendo, pero dice su palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. Amén, gloria a Dios. Santo es Él está al cuidado de cada uno Amén, gloria a de Dios. nosotros. Amén, gloria a Dios. La gente está desesperada, la gente corre de aquí para allá. Y eso no significa que tú no guardes tus precauciones, porque sí debemos tener cuidado de no irte a meter a lugares, porque dice la Escritura que el sabio ve el mal y se aparta. Que dices: el Señor me guarda. Sí, el Señor te guarda, pero si tú desobedeces su palabra, entonces allí a donde tú te vayas a meter, en donde no te debes de meter, te alcanzará el mal. Así como la oveja que se descarría, ¿verdad?, porque es rebelde, y el pastor, por más que la trata de meter al redil, esa se descarría y encuentra el daño. ¿Se están entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, no tienes por qué andar en lugares ahorita en donde no debes de andar. Amén. De tu casa a tu trabajo, de tu negocio a tu casa, de tu casa a tu negocio y nada más. Ahorita no hay por qué andarse metiendo en lugares en donde, hermanos, el virus es un virus maligno que está siendo influenciado por una fuerza maligna, y puedas llevar el mal a tu casa. Permanecer en casa y estar en casa, hermanos, haciendo lo que hacía el pueblo de Israel en tiempos de esclavitud en Egipto. El Señor les hizo las recomendaciones. Les dijo: ustedes permanecerán adentro de sus casas. Ustedes no se andarán mezclando con los egipcios. Ay, es que tengo una vecinita, es que tengo la comadrita, es que tengo el compadrito y lo voy a ir a visitar. ¿Saben ustedes que el compadrazgo y el comadrazgo dentro de la iglesia, eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, y es una necedad? Una vez mi padre predicando, y nunca se me va a olvidar cuando la iglesia le predicó diciendo: aquellos hermanitos y hermanitas que tienen compadritos y comadritas, ¿no saben ustedes que esa palabra significa compadrazgo, significa compañeros de maldad? Es que voy a ir a visitar a la comadrita, voy a ver cómo es. No, hermanos, quédate en tu casa, tienes mucho que hacer, tienes mucho que orar, tienes que pedir a Dios que guarde tu vida, que guarde tu familia. El pueblo de Israel estaban en casa, pero estaban orando, estaban pidiendo la dirección, la protección de Dios. En estos días en los que vamos, dependiendo de cómo se desarrolle la situación, hermanos, porque ustedes están, no sé si están al pendiente de las noticias, y si les digo que estén al pendiente de las noticias, no es para que vivan en una situación de: ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Esta situación se está complicando más. No, hermanos, simplemente para que tú veas lo que está pasando en el mundo, pero que tú estás más que seguro Amén, en aleluya.
tu pastor, Gloria a Dios. en aquel que cuida de tu vida y que cuida de tu familia. Amén. Que el mundo se venga abajo, pero tú y yo estamos más que seguros en Él. Porque así como Egipto estaba viviendo y estaba sufriendo las plagas terribles que Dios estaba mandando sobre ellos, el pueblo de Israel estaban tranquilos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Ellos comían, hacían sus labores en sus casas, iban a ordeñar sus vaquitas, traían su lechita a su casa, hacían su quehacer, todo tranquilo, mientras los egipcios estaban siendo invadidos por toda clase de pestes y de plagas. Tú eres así como el pueblo de Israel, que está dentro de la casa de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y que tu vida, así como el pueblo de Israel, que recibió la orden de parte de Dios y que se la dio Moisés y Aarón para que se la comunicaran al pueblo de que debían untar con sangre de un cordero los postes y los dinteles de su casa, y que debían permanecer dentro de sus casas, porque hay que permanecer en la voluntad de Dios, hermanos, para que estemos protegidos por la sangre preciosa de Cristo Amén. Jesús. Gloria a Dios. Cuando llegó el ángel destructor, y a donde quiera que él veía en las casas de los judíos la sangre de la Pascua. ¿Saben ustedes qué significa Pascua? Amén. Es la palabra hebrea, la palabra en hebreo que se pronuncia Pesach. La palabra Pesach en hebreo es pasar por alto, pasar por encima, ser exentos. Y esa fue la instrucción de Dios para el pueblo de Israel, que todas las casas de los judíos debían ser marcadas con esa sangre del pacto. Aleluya. Por eso debemos estar en el pacto de Cristo, en el nuevo pacto, hermanos, cubiertos con la sangre de Cristo. Cubierta tu casa con la sangre de Cristo. No significa que tú vayas y busques un corderito, le degüelles el cuello, agarres la sangre y se la untes a tu casa. No, sino que es en un sentido espiritual. Amén. Cuando tú dices, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, es en un sentido espiritual, en un sentido de fe y de confianza de que Él está guardando tu vida, pero que debían de permanecer en obediencia, en humildad delante de Dios y haciendo totalmente su voluntad. La orden era: nadie debía salir de sus casas, porque a la hora que el destructor pasara, si te encontraba a ti siendo un judío, la muerte te encontraría. Debían de estar. Y se escuchaba el griterío en las aldeas egipcias, en las casas de las familias egipcias, lamentos y llantos. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Lamentos y llantos. No se salvaron ni los animales. Los primogénitos de cada bestia, de cada animal en los rebaños egipcios fueron muertos. Pero el pueblo de Israel estaba tranquilo. El pueblo de Israel estaba en confianza, porque estaban bajo la cobertura de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo el poder del Dios Todopoderoso. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero la palabra del Señor dice, hermanos, y quiero que vayamos allá, en Mateo capítulo 28.
versículo 18. Mateo 28, 18 en adelante. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, enseñándoles que guarden, amén, todas las cosas que os he mandado. O sea, guardar su palabra, obedecerla, llevarla por obra. Y he aquí, o sea, que después de este punto y coma, dice: y si tú cumples con estas ordenanzas, dice, yo estaré con cada uno de ustedes todos los días hasta que este año 2020 termine. Así dice, hasta el fin. Así que el mundo pueda llegar a un fin, en que este planeta deje de existir en el sistema solar. Nosotros seremos guardados por él. Gloria a Dios. Hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Amén. Amén. ¿Y cómo termina diciendo? Punto y seguido. Amén. O sea, que así como Él lo declaró, así sea. La palabra amén significa así sea. Bendito sea Gloria a su Dios Señor. siempre. Aleluya. Así se cumpla tu palabra. Amén, amén. Así se declaró, así se escribió, así se ha de hacer. Amén, aleluya. Oh, gloria a su nombre, Bendito hermanos. sea el Señor para siempre. Aleluya. Apenas ayer veíamos en las noticias, no tan solo las que pasan en la televisión, sino las que nos llegan a través de los celulares, ¿verdad? De cómo en Italia iba una procesión de convoys militares, no cargados de soldados, sino de cadáveres, hasta el tope. Una procesión, y le llevaron los convoys de la muerte, porque ya no existía lugar en Italia en los panteones, sino que eran llevados a un lugar especial para ser sepultados, porque eran muchos los cadáveres. El otro día escuchaba al hermano Antonio Bolaños platicar con una hermana en Italia, y esta hermana declarar la situación que se está viviendo en Italia, la desesperación en la que la gente se encuentra, no poder salir de sus casas, tener que estar hacinados, resguardados en sus casas, para protegerse ellos mismos y a sus familias. Escuché que la bolsa de valores a nivel mundial se está desplomando, que la amenaza entre los países occidentales y del Medio Oriente, como Irán, Estados Unidos, Israel, están en constante pugna, en amenazas, en el que si tú estableces en nuestros territorios o cercano a nuestros territorios tus bases militares, nosotros tomaremos acciones y no permitiremos amenazas de ninguna clase, de ninguna índole. Y dice, está cumpliendo la palabra cuando dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Tú puedes decir, pero pues si esto se ha venido dando a través de miles de años. Sí, es cierto, pero lo que Jesucristo dio a entender
que en este tiempo se intensificarían y serían más constantes. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y la maldad, dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, la misericordia, la bondad entre los seres humanos estaría totalmente por los suelos. La depravación, los asesinatos, los homicidios se han intensificado. Tú sales a la calle y sales volteando hacia atrás, cuidándote las espaldas. Vas en tu vehículo, llegas a un semáforo, subes tus vidrios, porque no sabes si el que está limpiando los vidrios sea un ladrón y te quiera asaltar. La gente, hermanos, y eso no significa que sí, como ciudadano, que estamos viviendo en una situación terrible y que nos ha tocado vivir en este tiempo en México, no guardes tus precauciones y sube tus vidrios. Pero siempre, miren, yo siempre, cada vez que salgo con mi familia, ya sea con mi esposa, con mis hijos o con nuestra pequeñita, nuestra nieta, voy orando y le digo: Señor, guárdanos, protégenos, cúbrenos con tu sangre preciosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no lo acabamos de leer aquí, en el Salmo 34. Apréndete ese salmo, hermano. Para los que no llegaron temprano, lo leímos y es un salmo maravilloso. Es un salmo que te infunde valor. Es un salmo que te llena de esperanza, que te da paz y tranquilidad. Aleluya. Y necesitas leerlo completo, porque vienen ahí textos que realmente te fortalecen. Aleluya. Hay una parte donde dice, ningún hueso tuyo será quebrantado. Quiere decir, ninguna situación de mal vendrá sobre ti, porque yo estaré guardándote. Dios, santo es el Señor. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, lo veíamos muy lejano, pero ya llegó a México. Y el gobierno está dando instrucciones, porque, hermanos, para los que estamos dentro del magisterio, incluso los que son trabajadores de la armadora, ¿verdad?, aquí en Puebla, y de las otras armadoras, dieron instrucciones de parar labores y que todos se vayan a sus casas hasta nuevo aviso, porque el virus se sigue propagando. ¿Qué te dice todo esto? ¿Se está cumpliendo la palabra de Dios, sí o no? Ahora, ¿debes vivir en la zozobra? ¿Qué te dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Fíjense bien, estamos atravesando por una situación en la que estamos, parece que atravesando un valle de sombra y de muerte. Dice el Salmo 91 también, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Tú verás la situación que se está viviendo en el mundo, pero en tu casa tú estarás más que tranquilo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Dice el Salmo 91: aunque en medio del día haya pestes, haya muerte, destrucción, a ti no te tocará. Pero eso no significa, ay, es que yo estoy más que protegido y vas y te metes. No, hermano. O sea, tenemos que ser prudentes. Amén. Es como aquel que dice, ¿verdad? Yo soy un hombre, una mujer que está en la voluntad de Dios y soy un hombre, una mujer santo, una mujer santa. Y te sientes así como que muy puédelo todo, ¿verdad?
Y dices, yo no estoy dispuesto a pecar, pero vas y te metes a un lugar en donde la vista te muestra cosas que no debemos ver, ¿verdad? Un antro, mujeres con minifaldas hasta acá, ¿verdad? Y empiezas a sentir la tentación. ¿Crees que vas a poder soportar? ¿Crees que vas a poder pasar por esa situación sin caer? ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Hermanos, es como aquellos que domaban a los domadores de leones, ¿verdad? Aquel insensato. Es que los leones ya me conocen. Y va y abre la rejilla y se mete en la jaula del león. ¿Creen que el león lo va a respetar? ¿Crees que el diablo metiéndote en sus territorios va a decir, no, aquí hay un hijo de Dios, cuidado, no, tranquilo, con ese ni se metan, te veniste a meter en mis territorios, ahorita vas a ver lo que es bueno? Es como meter la cabeza en las fauces del león. Es como aquellos hombres los suicidas, que hacen actos suicidas y meten la cabeza en la boca del lagarto. ¿Han visto esos videos en donde gente imprudente meten la cabeza en la boca del lagarto? Eso es insensatez. Gente insensata. Entonces, nosotros, hermanos, no porque la palabra del Señor diga que Dios nos guarda, vamos a estar haciendo cosas que no debemos de hacer. Tenemos que, como dice aquí la Escritura, guardar sus mandamientos. Guardar su palabra. Pero eso sí, llevándola a cabo en nuestros hogares, orando en todo tiempo. Dice, para que seáis dignos de escapar. Dice, para que seáis dignos de escapar de las cosas que vendrán. Amén. Amén. ¿Cuántos están plenamente conscientes, hermanos, que una iglesia pronto se va? Amén. Todo esto que estamos mirando es señales antes de que Cristo venga por su iglesia. ¿Para qué Dios está permitiendo todo esto? Es que, hermanos, muchas veces necesitamos ver que el mundo se nos tambalee un poquito, que el Señor nos mueva la tierra, que se nos haga como gelatina, y para que volteemos a ver hacia arriba y digamos, Señor, ahora sí me voy a arrodillar, ahora sí voy a buscar tu rostro, porque no lo buscamos. ¿Cuántos están conscientes de esto que se está diciendo aquí? Que necesitamos ver, muchas veces para clamar a Dios, Dios dice, es que este corderito, esta corderita tiene 2, 3 años que no me busca, le voy a mandar una enfermedad, le voy a mandar un problema económico, le voy a quitar el trabajo. Y Dios muchas veces tiene que actuar, te tiene que cuerear, te tiene que meter la vara. A ver, aquí no te me desvíes, aquí es tu lugar. Amén, aleluya. ¿Saben por qué Dios hace eso? El buen pastor, porque ama a sus ovejas. Amén, gloria a Dios. Y muchas veces Dios te da de cuerazos, te da con la vara, y a veces a manera de que te duela, para ver si así entiendes y buscas a Dios con todo tu corazón. Amén, bendito sea Dios. Jóvenes que en este tiempo les ha tocado vivir estas situaciones, se tienen que aferrar a Dios, tienen que buscarlo de todo corazón, tienen que orar y pedir que Dios tenga misericordia, porque las tentaciones son muchas, Mira que el diablo te pone todas las cosas en charola de plata. Pero si tú eres una oveja obediente, siempre vas a escuchar la voz de tu pastor. Pero si eres como la canción de Manuel Bonilla, hay un video de Manuel Bonilla,
Si lo quieren buscar, siempre se lo ponemos a nuestra nieta, donde apareció una cabrita dentro del rebaño de borreguitos. Y saben que el cabrito o la cabrita, por naturaleza, ese animalito es rebelde. Sí, sí lo saben, para los que han estado alguna vez en el campo y han cuidado o han tenido animalitos, establos. Saben que el borreguito es un animalito obediente, pero el cabrito, ese no tan solo no come pasto, sino come zapato, come cartón, come cuanta basura encuentra. Y muchas veces dentro de la iglesia hay cabritos que no quieren obedecer la palabra de Dios. Pero cuando te vienen los problemas, las necesidades, las luchas, los problemas, las tribulaciones, entonces ya no quieres ser cabrito. ¿Qué quieres ser? Una ovejita obediente. Y la canción dice así: ya no quiero ser una cabrita, porque la cabrita se pone a orar, le pide a Dios: Señor, ya no quiero ser una cabrita desobediente que ande brincando de aquí para allá, fuera de tu voluntad. Hazme una ovejita. Y ese video siempre se lo ponemos a nuestra chiquita. Y ustedes pensarán que no capta. Bueno, hay un mensaje y se da cuenta y empiezan a crecer en la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando creciere y se convirtiera en una persona adulta, no se apartará del camino de Dios. Tienes la responsabilidad de guiar a tus hijos por el camino de la verdad. Y si no conociste a Dios siendo pequeño, pero has conocido a Dios porque Él en su misericordia ha visto tu necesidad y te ha traído como una oveja descarriada a su redil, es porque te ama y Él ha tenido misericordia de ti y de tu familia, y ahora te alimenta con pastos verdes. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban su nombre? Así que no te angusties, no te aflijas, porque la palabra del Señor nos dice aquí que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. Aunque el mundo se tambalee, aunque el mundo, hermanos, esté en caos, nosotros como soldados del ejército de Dios vamos mirando hacia el frente. Hace unos días vi una película, se me fue el nombre, pero se las recomiendo, de un soldado norteamericano que en la Segunda Guerra Mundial él se enlistó en el ejército y lo despreciaban porque él en el ejército, y le dijeron: tú no tienes derecho a estar en el ejército, porque él nunca quiso tomar un fusil para asesinar a sus enemigos. Pero él dijo: yo, en vez de matar gente, iré a salvarlos. Hasta el último hombre. Es una película preciosa, porque él enfundó, abrazó no un arma, sino la Biblia. Aquí la llevaba. Su novia, antes de irse, se casó con ella, y yo creo que su novia o su esposa oró todo el tiempo, pero las balas le pasaban, los cañones, las granadas. Él vio a mucha gente morir, y él lejos de matar, iba y salvaba a sus amigos, a sus conciudadanos norteamericanos sin piernas, sin brazos. Los cargaba, se los echaba al hombro y los llevaba a lugar seguro para que los atendieran. Les salvó la vida después de que esos mismos lo despreciaron y le dijeron: eres un marica, ¿para qué estás en el ejército si no vas a llevar un arma? Es que yo los voy a ir a salvar a ustedes.
lo condecoraron y le dieron la máxima presea, porque él confió en medio de la tribulación en la que él se encontraba, en medio de la aflicción. Él no sufrió ningún rasguño. Claro que sí lo rasguñaron las balas, no puedo decir que no le pasó nada, sí lo lastimaron y todo, pero a él no le tocó ni una sola bala, hermanos. Dios lo guardó. Dios puede hacer eso. Cuando él, en los momentos que tenía tiempo, abría la Biblia, en momentos de angustia, en momentos de aflicción, él leía la Biblia y oraba para que Dios lo guardara y le permitiera cumplir su propósito y guardara a sus compañeros. Él tenía que bajar un desfiladero, un precipicio, y cuando todos se habían ido hacia el campamento norteamericano, él se quedó allá arriba, y en la noche él jalando a todos los que habían quedado heridos, y hermanos, salvó a más de 70 soldados sin piernas, sin brazos, que ciertamente quedaron lisiados, pero les salvó la vida. Si quieren verla, búsquenla. Se llama Hasta el último hombre, en Netflix. Hay muchas películas cristianas en Netflix, hermano. Se las recomiendo. En el buscador pónganle películas cristianas. Ahí está A Prueba de Fuego. Ahí está La Cabaña. Está Cuarto de Guerra. Está también ¿cómo se llama? La de los policías. ¿Cómo se llama? Bueno, ya estoy aquí haciendo publicidad. Pero hermanos, son películas que te van a edificar. Y ese es el Dios, ese es el buen pastor que guarda. Y saben que este soldado llegó a una ancianidad avanzada, y al final sale él hablando, el verdadero, el que vivió esa historia real, sale hablando allí, diciendo cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo protegió. Amén. Gloria a Dios. Hay otras historias maravillosas. Hay otra que se llama de una familia, son de los Países Bajos, se me fue el nombre. La familia se llama los Terry, la familia Boone, Corrie ten, y la que escribe es la mujer que se llama Corrie ten Boom, así se llama su nombre completo, pero la película se llama El Refugio Secreto, cómo Dios los guardó de los nazis. Hermanos, no debes vivir en temor, porque dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú vives en el amor de Dios y constantemente te estás alimentando de la palabra, no hay temor, porque vives en plena confianza, sin incertidumbres, no como aquel que lleva los ojos vendados y no sabe por dónde camina, porque dice la palabra del Señor que un ciego no puede guiar a otro ciego, sino que los dos van y caen en el mismo hoyo. Nosotros andamos en luz, Amén. porque esta palabra es la luz. Amén. Esta palabra es el pan de vida. Esta palabra es agua viva. Amén, aleluya. Que sacia tu sed. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Aleluya. Gracias a Dios.
Y este es el mensaje que deseamos de todo corazón que sea para bendición de cada uno de ustedes.